Hoy es 14 de septiembre del año 2022. Bienvenidos a nuestro estudio semanal de miércoles. Con gran alegría me dirijo a todos los que verán este estudio y en especial a aquellos que desde el mismo momento que iniciamos la transmisión se conectan con nosotros. Sean bienvenidos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a pedir la bendición de Dios en este momento. Padre que estás en el cielo, bendícenos hoy con esta exposición de tu palabra. Danos el poder de aprender, el poder de tu Espíritu que nos enseñe, Señor, para poder conocer tu nombre y tu palabra por sí misma, sin un interés humano ajeno al valor de sí misma. En el nombre de Jesús, amén. El tema que hoy tenemos es el tema que le he denominado determinación o firmeza. Y siempre estamos anclados en Juan capítulo 15, versículo 16, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El versículo nos habla de la elección divina, de la claridad que hay en que es Él el que nos escoge. Pero este versículo agrega y dice: y os he puesto para que llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca. Y eso es lo que hemos dilucidado en los últimos dos estudios. Primero, la elección divina, que conocer a Dios, amar su palabra, desear su palabra, no se origina en un deseo humano, sino que es una revelación divina. Pero la elección de Dios para conocer su palabra y para ser parte de su pueblo no significa como que Dios aliente en nosotros un orgullo y yo soy más que tú, yo soy más que el que no tiene este amor por la palabra de Dios, de ninguna manera. Dice aquí que la razón es para que nosotros llevemos fruto, pero no solamente que llevemos fruto, que se evidencie el fruto de esa relación que tenemos con Dios, sino de la permanencia del fruto. Por eso le he denominado a este estudio determinación, porque el padre Abraham, de quien es innegablemente manifiesta su elección, la elección que Dios hizo de él, hay un momento en que Dios quiere ver el fruto que hay en él y lo prueba pidiéndole que ofrezca a su hijo en un holocausto, que quiere decir una ofrenda todo quemada. Y él no vacila. Vimos en el estudio de hace una semana la determinación que él tuvo, o el fruto que él dio al hacer caso por los verbos que analizamos, como él se mantiene firme y prepara todo para ir al sitio donde Dios le ha dicho. Y esa caminata le llevó 3 días, porque dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Estos 3 días que él caminó desde Beersheba, donde vivía, hasta que llegó al monte Moria, que es lo que hoy conocemos como Jerusalén, tiene muchos significados. Tiene significados espirituales, son un antitipo de lo que el Mesías habría de pasar en el futuro, los 3 días y las 3 noches en el corazón de la tierra, pero también nos demuestran sobre todo
la determinación del patriarca de hacer lo que se le había pedido. No vemos aquí vacilación, duda. En esos 3 días él pudo haberse hecho para atrás, él pudo haber tomado otras acciones dilatorias para no cumplir el pedido de Dios, pero de ninguna manera lo hace. Y dice el versículo 4 que vio de lejos el lugar. ¿Cómo lo reconoció? ¿Cómo fue que supo que era ese lugar? Hay muchas razones y muchas explicaciones para ese conocimiento que él tuvo del lugar. Una de ellas dice que vio una nube, una señal que Dios le dio, y dijo, ese es el lugar. Otra de ellas es que ya había un previo conocimiento de Abraham de la importancia que había en el monte Moria y que él caminaba hacia el monte Moria. Yo me inclino a creer que Dios le mostró de manera evidente, por medio de una nube, por medio de un sentimiento en el corazón, que ese era el lugar para cumplir el pedido de Dios. Entonces, en el versículo 5 dice que dijo Abraham a sus muchachos, a sus criados, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, o sea, Isaac mi hijo, iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es curioso que la partícula gramatical para señalar el lugar ahí es una partícula que no necesariamente es única, porque ahí puede ser escrita en hebreo Sham. Ahí es Sham, es este lugar. Eso sería como algo que se podría esperar. Pero la escritura no utiliza el vocablo Sham, sino el vocablo Ko. Y este vocablo está relacionado con la bendición de los sacerdotes. Y dice en número 6:23, dice que Dios habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Y ese así utiliza el vocablo Ko. Entonces hay una relación muy estrecha entre la bendición que se habría de instituir de manera permanente e indefinida y para siempre para los hijos de Israel con lo que Abraham está viendo. Aquí está usando un vocablo que no es casualidad que se vuelva a usar en número 6:23. Vocablo que Dios allá en número 6:23 dirá, así bendeciréis a mis hijos, y aquí lo utiliza el escritor, la escritura, para definir el lugar ahí, aunque no tengan la misma interpretación, pero es bien interesante. Entonces, Abraham le está hablando a los muchachos, a sus criados, y dice, iremos ahí, Ko. Entonces Abraham muestra su determinación, su decisión. El fruto él lo va a dar, él tiene una confianza en Dios, una confianza que no es producto del esfuerzo humano, porque nosotros podemos equivocarnos y pensar que la fe, que el término más concreto de fe es emuná. Podemos pensar que la emuná es una actitud del hombre y que qué admirable es un hombre que pueda tener una fuerza para obedecer a Dios,
una actitud firme para obedecer a Dios. Pero no debemos olvidar que a lo largo de 25 años, Abraham ha sido educado por el Señor con el Amán. El Amán, esto es la educación. Esta educación se hace en la verdad, que es la palabra de Dios, y esta educación es la práctica de ir viendo la revelación, la escogencia de Dios. Vete de tu tierra a una tierra que yo te diré. Y no lo dejó. Así encontró dificultades porque, aunque Dios le dice, vete para que yo te bendiga, o yo te bendeciré si te vas, es cierto que le dice así, pero en el ínterin, en el transcurso de su viaje, encuentra dificultades, encuentra obstáculos, adversidades, enemigos, pero él va siendo educado en la verdad. Y un paso más cada vez, y viendo cómo Dios libra a su esposa de los egipcios, viendo cómo Dios bendice la separación de él y de Lot, viendo cómo Lot es atrapado por los enemigos de la ciudad o del reino de Sodoma, y cómo es respaldado Abraham cuando va y pelea contra ellos, viendo cómo se le revela y se le aparece y le va mostrando cada vez más fidelidad, y hace un pacto y le revela cuál va a ser su pacto para él y su descendencia. En fin, lo lleva paso a paso, una educación, un Amán en la verdad. Entonces Abraham está crecido en la verdad, y como él está crecido en la verdad, ahora que le ha pedido a su hijo, que es una prueba crucial, una prueba extraordinaria, entonces él no falla, no se hace para atrás, porque tiene muchos años de estar viendo a Dios manifestarse. Si ahora es necesario, Dios de las cenizas le puede regresar a su hijo. Así que sigue la misma determinación de los versículos iniciales, ahora que va a apartarse de los dos muchachos que lo van acompañando y va a partir solo al lugar con Isaac, su hijo. Entonces toma la leña del holocausto, o sea, de la ofrenda quemada, el cordero, el que va a ser quemado es Isaac. Él toma la leña y curiosamente, extraordinariamente, la pone sobre Isaac, el que habría de servir como sacrificio, su hijo. Luego toma en su mano el fuego para prender la pira y el cuchillo con el cual habrá de degollar a su hijo, y caminan los dos juntos, se van los dos juntos. Entonces Isaac, ya a solas con su padre, que no está entrenado en la misma forma que su padre, le hace una pregunta y le dice Isaac a su padre: Padre mío. Abraham le respondió: Inení, aquí estoy, heme aquí. Hijo mío. Isaac le dice: tenemos el fuego, es bien observador, tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero? Jacé, el cordero, ese cordero que nos va a servir para la pira, para la ofrenda quemada. Abraham le respondió: Dios verá, y aquí empezaremos a ver algo muy hermoso. Dios verá para él o para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios verá aquí. Y aquí podemos ver también cómo la educación que Abraham tiene, y la vamos a ver en el verbo ver. Jireh. Elohim Jireh dice en hebreo, Elohim Jireh, y Elohim Jireh es un verbo
conjugado se conoce que el paradigma o la conjugación se llama yictol, que podríamos decir es una especie de futuro. Dios, y es el verbo ver, Dios verá. Entonces Elohim verá para sí, está hablando del futuro y está hablando no solo del futuro inmediato, sino más bien del madero del Calvario. Dios en el futuro verá el Cordero para sí. Eso es lo que, sin saberlo, o tal vez sabiéndolo, Abraham está profetizando. Está diciendo, aquí Dios verá Cordero. Y ahora el versículo 9 dice, y llegaron al lugar. El lugar es Macom y tiene un artículo definido. Es decir, no hay varios montes en Moria, muchas colinas, pero el lugar es el lugar. El lugar es el elegido por Dios, que seguramente, sin lugar a dudas, es el lugar donde el Señor Jesús, miles de años más tarde, subirá al madero del Calvario y derramará su sangre. Llegaron al lugar que Dios había dicho, y entonces en ese lugar dice que Abraham edificó vaivén, edificó ahí un altar a Misbeach, dice, es el altar. Compuso la leña y sin vacilar, inmediatamente, Vayacod, es decir, ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre la leña. Estas conjugaciones verbales son muy interesantes, pues se trata de en ambos casos, de la construcción del altar y de la atadura de Isaac, del mismo paradigma verbal, es un vaictol. Eso quiere decir que esta conjugación, que dicho sea de paso, es de las escrituras hebreas nada más. En el hebreo moderno esta conjugación no existe. Esto es solo de las escrituras hebreas. Y tiene la peculiaridad de que esta letra hace el verbo construcción futuro, pero esta letra lo hace pasado. Es decir, esta letra se puede decir que es una Vav conversiva, porque va a convertir el verbo futuro en un verbo pasado. Eso es muy interesante. Esta Vav pues es conversiva, convierte la construcción en pasado. ¿Eso qué quiere decir? Pues además de decirnos que construyó el altar, nos está diciendo que hay un lapso entre la acción de construir. Le llevó tiempo. Y eso nos muestra también la determinación. Le llevó tiempo porque no fue mágico, solo unas palabras y ya está la construcción. Y le llevó tiempo buscar las piedras, buscar los elementos, etcétera, etcétera, para edificar el altar. Un lapso que incluye un pasado, un presente y un futuro. El futuro es la acción que él tiene en mente que va a realizar. Y lo mismo con el verbo ató. También vemos que tiene la misma letra que hace futuro, esta letra pequeña en ambos casos. Esto es el futuro del verbo. Es decir, en este caso es edificará y en este caso es atará. Pero también tiene la misma letra, la misma Vav conversiva, que es una letra que convierte el futuro en pasado, y precisamente por eso se llama Vav conversiva.
Igualmente, él tiene una acción que comienza, que tiene una continuidad y una determinación de conclusión. Y el verbo en sí lo que habla es de la conclusión, porque ya cuando decimos vayacó, estamos hablando que ya lo ató. Y ató a Isaac, su hijo, sobre el altar, sobre la leña. Y entonces, aquí también el verbo extendió su mano, eso es lo que nos dice, va a extender su mano, es Vaishlach, tiene una acción futura, él lo va a hacer, va a extender, y tiene la Vav conversiva al pasado, que nos muestra una acción de tiempo entre el comienzo, aunque sea más corta, aunque sea muy fugaz, que solo es en su pensamiento, pero vemos la determinación de llevar a cabo lo que Dios le ha pedido. Envía su mano hacia el cuchillo para degollar a su hijo. Vaishlach, envió su mano para degollar a su hijo. No vacila. Ahí está. No dice, no está esperando que nada le cambie las cosas. Él tiene una emuná, está exhibiendo la emuná de Dios en su tarea. Él sabe que Dios tiene un plan, que Dios es bueno, que Dios le enseñó que sería padre de naciones, y todo eso está en su mente, y él no vacila, él va. Es un discípulo que permanece en la vid verdadera. Y en ese momento, Vaikra lo llamó un ángel del Señor desde los cielos. Y esta acción de Vaikra es también digna de que la analicemos, porque es el mismo verbo Vaitol, es el verbo que tiene el futuro de llamará. El ángel también hizo la acción de llamará, y la Vav de llamó, un lapso. Todo el lapso no podemos meterlo en nuestra cabecita, pero podríamos hasta pensar que es el mismo lapso de Abraham, de construyendo el altar o de atando a su hijo. El ángel también utiliza ese lapso. Sacó la voz, tenía la decisión de sacar la voz, la sacó en el pasado y llegó exactamente en el momento antes de que Abraham tomara el cuchillo o pusiera el cuchillo. No sabemos si lo levantó y ya solo le bastaba descender a la garganta de su hijo. Y entonces desde los cielos el ángel del Señor le dice: Abraham, Abraham. Y Abraham responde: heme aquí. Y el ángel le dijo, y seguimos en la misma forma de conjugación, Kal Vayictol, Vayomer, tiene el futuro, el pasado. Es una acción que contempla prácticamente 3 tiempos, pero lo que se enfatiza es el pasado, la intención de lo que va a suceder, pero lo que sucede es el pasado. Y el ángel le dijo: no extiendas, no tishlach, no extiendas. Y este verbo aquí sí solo es futuro, solo es yictol, porque no tiene la vav conversiva, solo la letra que lo hace futuro. No extenderás tu mano sobre el muchacho, ni le harás nada, ni le harás, y no hagas nada, hagas nada para él o con él. Pues ya sé, ya da ti. Este verbo necesita una explicación, porque ese ya sé, no podemos pensar que es Dios el que ignoraba que Abraham fuera a cumplir o a incumplir. Dios sabía. Esta es una enseñanza didáctica para nosotros de cómo se exhibe la fe de Dios, como hemos visto en la diapositiva anterior. El ángel le dijo,
el ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé. Es decir, el ángel, Dios nos visita por medio de mensajeros. Los mensajeros son enviados que vienen a cumplir su palabra, y muchas veces ellos lo que hacen es leer los decretos divinos. Y en este caso podríamos decir que no está leyendo un decreto, sino que está dando una explicación que nos va a servir. Ya sé, hay muchas Tsebaot, hay muchos ejércitos en el cielo que no son Dios y no saben cómo va a reaccionar la humanidad. Pues pedirle a un hombre que haga holocausto de su hijo, casi que podríamos decir que es inaudito, y que todos los ejércitos celestiales van a decir: Abraham no va a poder, él no va a poder. Y el ángel viene a resumir a esos ejércitos que entran en duda y que no saben si Abraham va a obedecer o no. Entonces le dice: ya sé. Dios le ha dicho: mira, al ángel, Dios le ha dicho: tú vas y vas a ver la prueba de mi hijo, y en el momento que él levante su mano para degollar a su hijo Isaac, tú intervienes y evita que lo haga. Eso hace el ángel. Vaikra desde el cielo lo llama: Abraham, no le hagas nada, no le hagas ningún daño a tu hijo. Pues ya sé, no es Dios, sino los Tsebaot, los ejércitos celestiales. Ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Temes a Dios. Qué hermosura de declaración. Dice la epístola a los Hebreos, en el capítulo 12, dice que tenemos una tan grande nube de testigos que están viendo nuestro accionar en la tierra. Nosotros estamos en un teatro en la tierra, y hay muchos que los que ya se fueron, los seres espirituales, expectantes de ver cómo reaccionamos, cómo evidenciamos la emuná, cómo manifestamos la fidelidad de Dios. Eso es lo que hace el ángel aquí. Entonces alzó, ya el ángel no interviene, es Abraham lo que describe el versículo 13, una acción de Abraham. Y alzó, siempre está en Kal Vaiktol, o sea, tiene la letra que hace futuro, la acción de que en el futuro alzará, y la letra que hace pasado, la conclusión: alzó sus ojos y vio. Aquí está de nuevo el verbo que dijimos que tiene algo especial que debemos estudiar. Vayar, y vio un carnero jayil trabado por los cuernos en un zarzal. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham debe estar choqueado, debe estar... sí, sabía que Dios lo iba a librar, no sabía cómo, debe estar temblando. Ya no hay necesidad de degollar a su hijo. Curiosamente, en ese mismo instante tiene la necesidad de volverse a sus espaldas y se va a encontrar con un carnero enredado en el zarzal. Entonces va y toma el carnero, porque el impulso es: este es el carnero del holocausto. Este es el carnero, como hablando de que no había necesidad de que su hijo muriera, no hay necesidad de sacrificios humanos, porque el que iba a hacer el sacrificio perfecto, el que iba a evitar que los millones de animalitos siguieran muriendo o los hombres murieran, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él haría el sacrificio perfecto. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y ahora que ha hecho esto, todavía impregnado de la emoción, de la
situación que acaba de vivir, entonces Abraham da un nombre utilizando ese verbo que hemos señalado desde hace varios versículos, cuando su hijo le pregunta. Vamos a retroceder un poquito al versículo 8. Abraham le respondió: Elohim Jireh, Jireh, es decir, Dios verá el cordero. Dios verá el cordero. Quizá él no tiene la plena conciencia que va a ser en lugar de Isaac. Quizá tiene otra cosa en mente, porque su deseo es obedecer, su deseo es hacer la voluntad de Dios, exhibir la voluntad del Señor. Por eso le dice, Elohim verá. Pero ahora, en el versículo 14, ahora veamos algo hermoso. Llamó, el nombre que Abraham le va a dar a ese lugar es impresionante. Llamó a aquel lugar el Señor verá, dice la traducción. Jireh, el Señor verá. El Targum traduce Adonai elegirá. El Targum es una traducción del arameo, del hebreo al arameo de las escrituras hebreas. Y el Targum tradujo este verbo, el Señor elegirá y verá. Por lo tanto, se dice hoy, en el monte el Señor será visto. Y esto es lo que tiene que cerrar este estudio. Nos tiene que dejar la alegría y el sabor extraordinario de esta historia, porque este es un verbo nifal. El nifal es un verbo reflexivo donde la acción se hace el sujeto sobre sí mismo. Por eso cuando el verbo yerae está conjugado en nifal, la acción está diciendo que el Señor será visto, no que el Señor verá o es una acción que Dios hará, sino que es reflexivo, es decir, Dios será visto. Dios será visto. ¿Y dónde será visto Dios? Eso es lo impresionante. Veámoslo. ¿Dónde será visto Dios? Llamó a Abraham a aquel lugar, el monte Calvario, en nuestro idioma, Galgatá en arameo, pero en nuestro idioma llamémosle el monte Calvario. Llamó al monte Calvario el lugar donde el Señor será visto. ¿Dónde queremos ver a Dios? Cuando da su vida en la cruz del Calvario. Ahí es donde Dios fue visto, no en otro lugar. Claro, fue visto 33 años Él en su humanidad, pero la visión de la cruz, la visión más exacta de Dios es cuando Él paga la deuda por el pecado de la humanidad. ¿En dónde? En el monte Calvario. Ahí fue visto. Bendito sea Él. Bendito y alabado sea el Señor. Concluimos aquí y le damos gracias a Dios. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú, Señor, por esta enseñanza tan linda que nos das. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, 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 Padre bueno, Padre amado, porque te dejaste ver en el monte Calvario como el Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias que te has revelado a nosotros. Gracias por esta enseñanza de Abraham, su determinación de dar fruto y de ese fruto permaneciendo. Gracias, Señor, por todo lo bueno, porque todo es para bien en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo invitamos a compartir este estudio, a suscribirse con nosotros en nuestros canales y a ver nuestros estudios próximos. Que Dios lo bendiga y hasta la vista.